La familia de mi marido se había reunido por tercera vez, y de nuevo se olvidaron de invitarme. No monté un escándalo. En lugar de eso, escuché a mi madre. Hice un par de cosas y fui directamente a su casa para poder dormir tranquila. Hacia la medianoche, había recibido 40 llamadas de la familia de mi marido. Estaban en pánico. Aquella noche, al meter la llave en la cerradura, un sentimiento muy extraño se apoderó de mi corazón. Un frío glacial me recorrió las yemas de los dedos, como si hubiera tocado hielo sin estar preparada. La puerta se abrió, pero no me recibieron los sonidos habituales. No se oía la televisión, ni la voz de mi suegra, Carmen, llamando a la asistenta, ni la de mi marido, Rodrigo, que, como siempre, reía a carcajadas. Solo había un silencio tan profundo que podía oír con claridad los latidos de mi propio corazón. Me quedé paralizada en el umbral durante unos segundos, sin entender por qué un pensamiento tan claro cruzó mi mente. De nuevo, entré en casa. Dejé el bolso en la estantería y llamé, esforzándome para que mi voz sonara normal. «Mamá, ya estoy en casa». Nadie respondió. Mi voz resonó en el salón y se apagó, sonando sorprendentemente vacía. Me quité los zapatos y caminé descalza por el frío suelo de baldosas. Ese frío se extendió desde mis pies hasta el pecho, haciéndome estremecer involuntariamente. Recorrí todo, desde el salón hasta la cocina y la mesa del comedor. La mesa estaba impecable, ni un frutero, ni un cuenco de sopa, ni siquiera había rastro de una cena reciente. Abrí la nevera. Dentro solo había un cartón de leche caducada y unos tomates blandos y arrugados. Me quedé así un rato, todavía agarrada a la puerta de la nevera. La tenue luz amarilla iluminaba mi rostro, y entonces vi una pequeña nota pegada en el exterior. La familia ha salido a cenar. No nos esperes. La caligrafía familiar de Carmen. Las letras inclinadas, escritas a toda prisa, como por cumplir. Miré la nota durante un largo rato, y mis manos empezaron a temblar. Aunque yo misma no me di cuenta. Era ya la tercera vez. La primera vez, me consolé pensando que probablemente había sido una casualidad. La segunda vez, Rodrigo, rascándose la nuca, sonrió con culpabilidad. Mamá seguramente pensó que saldrías tarde del trabajo. Pero a la tercera, ya no había explicaciones. No era olvido. Era falta de voluntad para invitarme. Cerré la nevera y fui a prepararme una sopa de sobre. El vapor que subía empañó mis gafas, mezclándose con una sensación de escozor en el puente de la nariz. En ese momento, sonó el teléfono. Era Ana, mi mejor amiga. En cuanto contesté, su voz indignada estalló al otro lado de la línea. ¿Sabes dónde estoy ahora? ¿Dónde? En el restaurante El Asador Castellano. Y adivina a quién estoy viendo. Me quedé en silencio. Ana, sin esperar respuesta, continuó con más vehemencia. Toda la familia de tu marido está aquí al completo. Tu suegra incluso le está poniendo comida en el plato a su nieta. Todos ríen y charlan. Cogí una cuchara. Tomé un poco de sopa. Pero no le encontré sabor alguno. Sí, dije en voz muy baja. Han ido a cenar y no te han llamado. ¿Cuántas veces van ya? No respondí. Ana suspiró profundamente. Lo hacen a propósito. Está claro que te tratan como a una extraña. Y tú, Rodrigo, sentado ahí, callado como una tumba. Levanté la vista hacia la foto de boda que colgaba en la pared. En la foto, Rodrigo me abrazaba y sonreía muy feliz. Su sonrisa era tan sincera entonces que yo creí que había elegido al hombre correcto. Recordaba cómo, durante nuestro noviazgo, esperaba horas bajo la ventana de mi residencia de estudiantes. Incluso bajo la lluvia, con las manos temblando de frío, pero sin dejar de sonreír. Y ahora, ni siquiera una llamada para avisar. Colgué, luego fui al baño y me quedé un largo rato bajo la ducha. El agua caliente caía sobre mí, pero no podía calentar el frío de mi alma. Cuando salí, el reloj marcaba casi las 11 de la noche. Rodrigo aún no había vuelto. Me senté en la cama, secándome el pelo, y de repente me quedé helada. En el tocador, mis cosméticos habían sido apartados a un lado, y en su lugar había varios frascos nuevos y desconocidos. Cogí uno de ellos. Tenía una pequeña nota pegada. Para mamá, cosméticos de calidad. La letra de mi cuñada, Inés. Esbocé una sonrisa, pero sin sonido. Inés.
que cada vez que venía se comportaba como si estuviera en su casa. La última vez se llevó mi barra de labios, una que guardaba con cariño. Otra vez, se llevó un conjunto de pijama que acababa de comprar diciendo: «Esto me queda mejor a mí». Y Rodrigo siempre decía lo mismo: «Es mi hermana. No le hagas caso». Exactamente a las 12 de la noche, la puerta de la habitación se abrió. Entró Rodrigo, tratando de moverse en silencio para no despertarme. Pero al verme sentada, se detuvo en seco. «¿Todavía no duermes?». Se acercó, con la intención de besarme. Me aparté. «¿Cuál es la excusa de hoy?». Se quedó perplejo. «¿Qué? Horas extra. ¿Una reunión de última hora? O esta vez ni siquiera hace falta inventar una excusa?». Suspiró, quitándose la corbata. «Solo era una cena familiar». «Seguramente se olvidaron de llamarte». Le miré directamente a los ojos. 3 veces seguidas se olvidaron. Se quedó en silencio y, dándose la vuelta, arrojó la ropa al cesto de la ropa sucia. «No hagas una montaña de un grano de arena». Otra vez esa frase. «No hagas una montaña de un grano de arena». Cada vez que me sentía triste, enfadada o dolida, todo se reducía a esas palabras. Se acostó y en menos de 5 minutos ya dormía. Pero yo no. Pasé la noche en vela. La luz exterior fue cambiando gradualmente de negro a gris y luego a blanco. Esta vez, no quería seguir aguantando. Por la mañana, fui a casa de mi madre. Mi madre, Teresa, me sirvió una taza de té caliente. El agua estaba a la temperatura perfecta, ni demasiado caliente ni fría. Igual que mi madre había vivido toda su vida. Siempre con moderación, siempre conociendo los límites. Le conté todo. Después de escucharme, mi madre solo hizo una pregunta. «¿Y qué piensas hacer?». Bajé la cabeza. «No lo sé. Si monto un escándalo, dirán que soy una exagerada». Mi madre me miró y sonrió. Esa sonrisa me pareció extraña. «¿De qué te ríes?». «Me río de que mi hija por fin ha aprendido a pensar». Mi madre se levantó y sacó una vieja caja de lata. Dentro había documentos, papeles y un grueso cuaderno. Mi madre lo abrió. Cada página, cada línea eran anotaciones sobre lo que la familia de mi marido había hecho. Me quedé helada. «Mamá, ¿has estado apuntando todo esto?». «No para odiar», dijo mi madre lentamente, «sino para esperar». «¿Esperar a qué?». Mi madre me miró. Su mirada se agudizó. «Esperar el momento en que estuvieras lo suficientemente serena como para que no pudieran hacerte más daño». Tragué saliva. «Entonces, ¿qué debo hacer?». Mi madre levantó un dedo. «Primero, no montes un escándalo. Segundo, apúntalo todo». Tercero, hizo una pequeña pausa. Y luego dijo en voz muy baja: «Traslada poco a poco tus cosas importantes a nuestra casa». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Mamá, ¿me estás diciendo que me prepare para un divorcio?». Mi madre negó con la cabeza. «No necesariamente. Pero debes tener una vía de escape». Me quedé en silencio durante un largo rato. Por primera vez, entendí una cosa con claridad. Ya no era la chica que solo sabía aguantar. De camino a casa de mi marido, en mi bolso llevaba un cuaderno nuevo y una grabadora de voz. La puerta se abrió, y escuché la risa estridente de mi cuñada, Inés. Respiré hondo y sonreí ligeramente. A partir de hoy, no sería la misma. Una nueva historia acababa de comenzar. Recuerdo muy bien la noche en que la puerta se cerró tras Inés y la casa volvió a sumirse en su silencio habitual. Pero ese silencio ya no me hacía sentir el frío de antes. Al contrario, era como una pausa necesaria para poner en orden mis pensamientos. Como cuando limpias una habitación en la que no has entrado en mucho tiempo. El polvo vuela por todas partes, pero si tienes paciencia, al final ves la luz. Rodrigo seguía sentado en el sofá, con el teléfono en la mano. Su mirada estaba fija en la pantalla, como si el mundo dentro de ella fuera más importante que cualquier cosa que sucediera en esa casa. Si hubiera sido antes, probablemente me habría acercado. Le habría preguntado en voz baja si quería cenar, y luego habría ido a la cocina a preparar algo sencillo, intentando evitar que lo que llamamos familia se desmoronara aún más. Pero esta vez no lo hice. Pasé a su lado sin decir una palabra, igual que él había pasado por encima de mis sentimientos durante esos 3 años. Hubo un brevísimo instante en que vi que levantaba la cabeza y me seguía con la mirada. Pero fue solo un vistazo fugaz. Sin retención. Sin preguntas. Sin intentar detenerme. Como si mi estado de ánimo
ya fuera alegre o triste. No fuera algo de lo que tuviera que preocuparse. Entré en la habitación, cerré la puerta, me senté en el escritorio y abrí el cuaderno nuevo que me había dado mi madre. En la primera página, escribí la fecha. Luego, empecé a anotar. Tercera vez que me dejan sola en una reunión familiar. Sin previo aviso, sin explicaciones. Mi letra al principio era temblorosa. Pero cuanto más escribía, más firmes se volvían los trazos. Como si cada línea me ayudara a mantener la calma que antes siempre perdía cuando las emociones me desbordaban. Esa noche no lloré. Eso, quizás, fue lo que más me asustó. Porque cuando una mujer deja de llorar, significa que su corazón ha empezado a enfriarse. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual. Rodrigo todavía dormía. De espaldas a mí. Su respiración era regular y despreocupada. Lo que me hizo preguntarme si él alguna vez había pasado una noche en vela como yo, pensando en cómo salvar el matrimonio. No lo desperté. Preparé el desayuno en silencio, sin hacer ruido, como una invitada que vive temporalmente en su propia casa. Cuando ya me iba a trabajar, murmuró con voz somnolienta. ¿Al trabajo? Sí. ¿Volverás pronto esta tarde? Me detuve un momento y me giré para mirarlo. La pregunta, a primera vista, parecía normal. Pero yo sabía que no era preocupación, sino simple costumbre. No lo sé. Respondí secamente y salí de casa. De camino a la oficina, no puse música, no escuché nada. Simplemente dejé mi mente en blanco, como intentando acostumbrarme a un nuevo estado, el estado de no esperar ya nada. En la oficina, trabajé como siempre. Nadie sabía lo que había vivido la noche anterior. Nadie sabía que había cenado una sopa de sobre en una casa vacía. Y nadie sabía que me estaba preparando para un paso que antes ni siquiera me atrevía a pensar. A la hora de comer, recibí un mensaje de Ana. Ayer casi me vuelvo loca de rabia. ¿Qué piensas hacer? Me quedé mirando el mensaje un rato y luego respondí. Estoy pensando. Solo 2 palabras, pero por primera vez, sentí que ya no me dejaba llevar por las emociones, sino que realmente estaba reflexionando. Después de comer, pedí salir antes del trabajo. No porque estuviera cansada, sino porque necesitaba tiempo para hacer una cosa. Cuando abrí la puerta y entré en casa, mi primera sensación fue de extrañeza. Aunque todo estaba igual, sabía que a partir de hoy ya no miraba esta casa con los ojos de una esposa. Empecé por el dormitorio. Abrí el armario, miré cada prenda, cada vestido, cada blusa que había comprado en los últimos 3 años. Algunos ni siquiera los había estrenado, otros ya estaban viejos, pero todos estaban ligados a un período en el que creía que vivía muy bien. Saqué una bolsa de papel grande y metí algunas prendas importantes. Un abrigo. 2 vestidos. Un traje de chaqueta. Cada vez que cogía algo, me detenía unos segundos. No por pena, sino porque me preguntaba si realmente lo necesitaba. Y me di cuenta de que lo que necesitaba no era la ropa, sino el sentimiento de respeto. Y ese sentimiento, esta casa nunca me lo había dado. Pasé al escritorio. Documentos. Títulos. Algunos papeles importantes. Todo fue guardado cuidadosamente en un maletín. Lo hacía todo muy despacio. Con mucho cuidado. Sin dejar rastros evidentes, tal como me había aconsejado mi madre. No dejes que se den cuenta de inmediato. Mientras recogía mis cosas, sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Me quedé mirando la pantalla unos segundos y luego contesté. Hola. ¿Estás en casa? Sí. Hoy saldré tarde, tengo trabajo. Su voz era tranquila, como siempre. Sonreí para mis adentros. Claro, trabaja. Cenaré sola. Vale, de acuerdo. La llamada terminó rápidamente. Ni una pregunta, ni una explicación. Dejé el teléfono y abrí la aplicación de seguimiento que una vez le pedí que activara cuando se iba de viaje de negocios. Un pequeño punto verde apareció en el mapa. No estaba en la oficina, sino en casa de sus padres. Me quedé mirándolo un instante y luego me reí. Una risa muy baja que hasta a mí me sonó extraña. Resulta que no era demasiado sensible. Simplemente me había estado engañando a mí misma durante demasiado tiempo. Seguí recogiendo mis cosas. Cuando terminé, eché un vistazo a la habitación. Estaba casi intacta. Nadie, al mirar, se daría cuenta de que había empezado a irme. Antes de salir de casa,
Cogí una pequeña hoja de papel y escribí. Me he ido a casa de mi madre por unos días, sin reproches, sin explicaciones, sin emociones. Dejé la nota sobre la mesa, cogí la bolsa y salí. La puerta se cerró detrás de mí. Esta vez, no miré atrás. Al llegar a casa de mi madre dejé la bolsa y sentí como si hubiera recorrido un camino muy largo. Aunque en realidad solo habían sido unos pocos kilómetros. Mi madre no hizo muchas preguntas, solo dijo: «Has vuelto. Ven a cenar». La cena de ese día fue muy sencilla, pero comí con más apetito que en cualquier otra comida de los últimos 3 años. Después de cenar, me acosté en mi habitación, sin pensar, sin preocuparme. Simplemente, me dormí con un sueño tan profundo que no soñé nada. Cuando me desperté, ya había anochecido. Cogí el teléfono. 3 llamadas perdidas. Todas de Rodrigo. Un mensaje. «¿Por qué te has ido a casa de tu madre de repente?». Me quedé mirando las palabras un rato, y luego dejé el teléfono. No respondí. Unos minutos después, el teléfono volvió a iluminarse. Esta vez llamaba a Inés. No contesté. Luego. Mi suegra. Tampoco contesté. Solo cuando el teléfono se quedó sin batería y la pantalla se apagó, suspiré aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No la paz inquietante de una casa vacía, sino paz en el alma. Salí al balcón. La brisa nocturna soplaba suavemente. A lo lejos, se oía el ruido de los coches, las conversaciones de la gente, los sonidos de la vida real. De repente, me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo en un caparazón llamado familia, hasta el punto de olvidar cómo era vivir de verdad. En la cocina, mi madre estaba preparando algo más. El cálido aroma de la comida se extendía por la casa. Me quedé allí, mirando la espalda de mi madre, y de repente sentí que me picaban los ojos. No de dolor, sino porque por fin había vuelto al lugar donde no necesitaba esforzarme para ser aceptada. Esa noche dormí muy bien. Y en algún lugar, lo sabía, una persona empezaba a sentir inquietud. Y eso era solo el principio. A la mañana siguiente me desperté en mi antigua habitación, donde cada cosa seguía en su sitio, como en los años antes de casarme. Desde las cortinas de color crema, que con el tiempo se habían amarilleado un poco, hasta el escritorio con el arañazo que dejé cuando aún era estudiante. Y fue precisamente esa sensación familiar la que por un segundo me dejó aturdida. Como si los últimos 3 años hubieran sido solo un largo sueño. Un sueño del que, al despertar, volvía a ser la misma chica de antes. La que aún no había entrado en ese matrimonio lleno de vacío. Pero cuando toqué el teléfono que estaba junto a la almohada, el frío de la pantalla negra me devolvió de inmediato a la realidad, recordándome que nada de aquello era un sueño, y que lo que estaba haciendo era real. No encendí el teléfono de inmediato. Las palabras de mi madre del día anterior todavía resonaban en mi cabeza. Deja que se preocupen un poco más. Me senté y abrí las cortinas. La luz del sol de la mañana llenó la habitación, suave pero clara, como un recordatorio de que un nuevo día había comenzado y yo también necesitaba empezar de nuevo. Fuera, en la cocina, estaba mi madre. El sonido rítmico del cuchillo sobre la tabla de cortar y el aroma de la cebolla friéndose se extendían por toda la casa. Un olor que en los últimos 3 años rara vez había sentido en mi propia casa. Salí. Mi madre me miró sin hacer preguntas innecesarias. Solo dijo: «Lávate la cara y ven a desayunar». Su voz era tan normal como si nunca me hubiera ido. Como si todo por lo que estaba pasando fuera simplemente un día agotador más. Me senté a la mesa. Me pusieron delante un tazón de leche caliente con galletas, cuyo vapor me nubló la vista. Y en ese momento, de repente, comprendí algo muy simple que antes no había notado. El verdadero cuidado no necesita muchas palabras. Basta con un simple calor. Comí despacio, cucharada a cucharada, sin prisa, sin pensar, permitiendo que mi cuerpo se recuperara de largos días de tensión. Después de desayunar, iba a ir a mi habitación. Pero mi madre me detuvo. «Siéntate un momento». Volví y me senté frente a ella. Me sirvió un vaso de agua tibia y me miró directamente. Su mirada ya no era tan suave como antes, sino más seria. Anoche me volvió a llamar. Me quedé helada. «¿Rodrigo?» «Sí». Guardé silencio unos segundos. «¿Qué dijo?» Mi madre suspiró suavemente. Su voz no era ni rápida ni lenta.
Al principio, preguntó con calma si habías venido aquí. Luego empezó a preocuparse, preguntando qué pasaba si habíamos discutido. Sonreí con amargura. Sigue pensando que es una discusión. Mi madre me miró sin sonreír. En la segunda llamada, su voz había cambiado. ¿Cómo que había cambiado? Se volvió impaciente. Mi madre dijo que empezó a preguntar insistentemente si iba a volver, si pensaba divorciarme. Apreté ligeramente las manos. ¿Y qué le respondiste? Mi madre tomó un sorbo de agua y dijo: le dije que habías venido, pero solo para recoger algunas cosas y seguir tu camino, que querías estar sola. Miré a mi madre y un sentimiento muy complejo se apoderó de mí. Gratitud, preocupación y un poco de emoción. ¿Cómo reaccionó? Mi madre esbozó una sonrisa muy leve. Se quedó en silencio durante un buen rato. Podía imaginar la escena. Rodrigo al otro lado de la línea. Sin saber qué decir. Sin entender lo que pasaba. Por primera vez sin tener el control de la situación. Y luego me hizo una pregunta. ¿Cuál? Mi madre me miró directamente. ¿Es que quiere dejarme? Al oír eso, mi corazón se encogió de repente. No de pena, sino porque Rodrigo, por primera vez, era consciente de la posibilidad de perderme. Bajé la cabeza. Sin decir nada. Mi madre no me presionó para que respondiera, solo continuó suavemente. Verás. Hay cosas que puedes decir 100 veces y no las oirán. Pero basta con que te quedes en silencio para que empiecen a tener miedo. Levanté la cabeza y miré a mi madre. Esas palabras fueron como un cuchillo que cortaba directamente aquellos días en los que intenté explicar, aguantar, conservar, solo para recibir indiferencia a cambio. ¿Entonces qué hago ahora? Pregunté en voz muy baja. Mi madre no respondió de inmediato. Se levantó, fue a su habitación y trajo aquel viejo cuaderno. Abriendo una de las páginas, me lo acercó. Leí. Miré hacia abajo. Eran anotaciones sobre cómo me habían tratado injustamente. Desde pequeños detalles hasta grandes eventos. Desde las palabras aparentemente casuales de mi suegra, Carmen, hasta las acciones descaradas de Inés y el silencio habitual de Rodrigo. Renglón a renglón, como un espejo, reflejaban el matrimonio que yo había considerado normal. He leído, dije con la voz un poco ronca. ¿Y qué piensas? Respiré hondo. Pienso que si esto continúa, dejaré de ser yo misma. Mi madre asintió. Entonces no continúes. Una simple frase. Pero me hizo sentir mucho más ligera. En ese momento, sonó el teléfono de mi madre. Miró la pantalla y me la enseñó. Era Rodrigo. Miré el número de teléfono familiar. Pero en mi interior ya no sentía la agitación de antes. Solo una extraña calma. ¿Quieres contestar? Preguntó mi madre. Pensé unos segundos y asentí. Mi madre contestó la llamada. Poniendo el altavoz. Hola tía, soy yo. Se oyó la voz de Rodrigo, más ronca de lo habitual. Evidentemente, no había dormido. Sí, ¿pasa algo? Tía, ¿sabe dónde está Elena ahora? Al oírle pronunciar mi nombre, apreté las manos involuntariamente. Ayer me dijo que se había ido. La llamo. Pero no contesta. Mi madre respondió con mucha calma. Necesita tiempo, pero... titubeó. Tía, de verdad que no entiendo qué he hecho mal. Cerré los ojos. Esa frase la había oído demasiadas veces. Piénsalo tú mismo, dijo mi madre. ¿Cómo has tratado a tu mujer estos últimos 3 años? Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Un silencio muy largo. Tanto que podía oír su respiración. Yo... no lo sé, dijo con voz abatida. En ese momento sentí una cosa con claridad. No es que no quisiera entender. Es que nunca había pensado que necesitara entender. Cuando lo entiendas, entonces búscala, dijo mi madre. ¿Y ahora? No la molestes. Dicho esto, mi madre colgó. En la habitación se hizo el silencio. Me quedé sentada, mirando al vacío. En mi alma ya no había una tormenta como antes, sino una superficie de agua lisa, tan tranquila que hasta a mí me pareció extraño. ¿Qué piensas?, preguntó mi madre. Sonreí débilmente. Por primera vez, no me apetece explicar nada. Mi madre asintió, sin añadir una palabra más. Por la tarde, recibí un mensaje de Ana. Había publicado una foto. ¿Quién? Inés. Cogí el teléfono de mi madre para verla. Una foto familiar. Todos juntos. Sonriendo felices.
Rodrigo está de pie junto a su madre, con la mano en su hombro. Parece muy respetuoso. Debajo de la foto, un pie de foto. La familia es lo más importante. Me quedé mirando la imagen un buen rato y luego me reí. Una risa que ya no dolía. Solo sentía frío. Nunca me consideraron de la familia, dije en voz baja. Mi madre no discutió. Solo puso su mano sobre la mía, con un gesto ligero pero firme. Entonces tú tampoco tienes que intentar quedarte donde no perteneces. Asentí. En ese momento, entendí una cosa con claridad. Esto aún no había terminado. Y no volvería a mi vida anterior. Aquella tarde pasó más lenta de lo habitual. No porque sucediera algo especial, sino porque, por primera vez en muchos años, no tenía que estar pendiente del teléfono. No tenía que preocuparme por si mi suegra llamaba de repente, no tenía que adivinar si Rodrigo volvería a cenar o si tendría asuntos. Y no tenía que pensar en qué decir o qué hacer para mantener un ambiente de paz en la familia. Como antes, toda esa presión invisible desapareció de repente, dejando un enorme vacío que al principio me pareció extraño, pero que con el tiempo se fue volviendo cada vez más agradable, como si me hubiera quitado una ropa demasiado ajustada que había llevado durante mucho tiempo. Estaba sentada en mi habitación, con el cuaderno abierto, y empecé a notar cada marca de tiempo de forma más clara, ya no con prisa, como antes, sino como si estuviera contando la historia de mi propia vida. Cada evento, cada palabra, cada mirada, todo estaba siendo colocado en su lugar, y cuanto más escribía, más claro veía que mi matrimonio no se había roto de repente. Sus problemas habían empezado hacía mucho tiempo. Simplemente me había acostumbrado a reparar yo misma esas grietas. Hasta el punto de olvidar que un día ese muro simplemente no aguantaría. Mi madre pasó, me miró y preguntó: ¿Lo has apuntado todo? Asentí. Sigo escribiendo. Mi madre no dijo nada más. Solo dejó un vaso de agua tibia en la mesa y se fue. Así era como mi madre siempre mostraba su afecto. De forma muy sencilla, sin hacer preguntas innecesarias, sin presionar. Pero siempre estaba ahí para que yo supiera que no estaba sola. Hacia la noche, volvió a sonar el teléfono de mi madre. Estaba escribiendo y oí el timbre familiar. Pero esta vez, no me sobresalté. Mi madre miró la pantalla y luego a mí. Tu suegra. Dejé el bolígrafo, sin decir nada. Mi madre entendió. Contestó la llamada y puso el altavoz. Hola, se oyó la voz de mi suegra, Carmen. El mismo tono familiar. Pero hoy había una nota de tensión que nunca antes había oído. Teresa. Te pregunto en serio. ¿Dónde está Elena? Mi madre respondió con mucha calma. Necesita tranquilidad. Déjala descansar unos días. ¿Qué descanso ni qué nada? La voz de Carmen se elevó. Es la nuera de mi casa. Se ha ido así como así. Y encima apaga el teléfono. Eso es tener muy poca vergüenza. Me quedé sentada, escuchando cada palabra. Pero en mi alma ya no había una tormenta como antes. Solo veía con más claridad la esencia de todo. Carmen, dijo lentamente mi madre. No estás hablando del todo bien. ¿En qué no tengo razón? Espetó Carmen casi de inmediato. Ser una nuera y no saber comportarse. Siempre con cara de vinagre, y ahora encima se escapa a casa de su madre. Dime, ¿eso no es faltarle el respeto a la familia de su marido? Sonreí para mis adentros. Lo que me había esforzado por comportarme decentemente durante los últimos 3 años. Solo lo sabía yo. Mi madre no entró en la discusión, solo preguntó a su vez. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué se comporta así? Al otro lado de la línea se hizo un silencio momentáneo. Los matrimonios jóvenes discuten. Es normal. Si fuera solo una discusión, no se habría ido. Las palabras de mi madre fueron muy suaves, pero pincharon como una aguja en el punto más débil. Carmen bajó un poco el tono, pero seguía hablando con brusquedad. No sé qué se le pasa por la cabeza. Pero si quiere seguir en esta casa, debe saber cuál es su lugar. No irse y venir cuando le apetezca. Al oír eso, apreté más fuerte el bolígrafo. En esta casa. Esas 3 palabras bastaron para que lo entendiera. A sus ojos, nunca había sido parte de la familia, sino solo una persona a la que se le permitía vivir con ellos. Mi madre mantuvo un tono tranquilo. Carmen, no es una niña. Si se ha ido, es por una razón. Deberíais preguntaros a vosotros mismos. ¿Preguntarnos qué? Se rió fríamente Carmen. A mí me parece que la habéis mimado demasiado.
Por eso se ha desmandado. Mi familia no le ha negado nada. Tiene comida, una casa decente. ¿Qué más se puede pedir? Cerré los ojos. Exacto. En su opinión, a una mujer le basta con tener comida y un techo. Y los sentimientos, el respeto, eso no cuenta. Mi madre no continuó la discusión. Si piensas así, será difícil que nos entendamos. Es lo que hay. Dile que vuelva. Que no monte más escándalos. La llamada terminó. En la habitación volvió a reinar el silencio. Dejé el bolígrafo y respiré hondo. No de cansancio, sino porque por fin había oído lo que antes nunca decían directamente. Mi madre me miró. ¿Lo has oído todo? Asentí. Lo he oído todo con claridad. Mi madre no preguntó más, pero yo sabía que esperaba. Mamá, dije lentamente. Creo que no podré volver a mi vida anterior. Mi madre asintió, como si ya supiera la respuesta. Entonces no vuelvas. Esas palabras fueron como un permiso. Un permiso para vivir para mí misma. En ese momento, mi teléfono, que acababa de cargar, se iluminó. Un mensaje de Rodrigo. Voy a buscarte esta noche. ¿Vale? Miré las palabras y me reí. El mismo viejo enfoque. Como si todo esto fuera solo un pequeño enfado. Como si yo fuera a volver dócilmente. Como tantas otras veces. No respondí. Un rato después llegó otro mensaje. Lo siento. Hablemos. Lo miré y apagué la pantalla. No es que no quisiera hablar. Es que sabía que si hablábamos ahora, todo volvería a ser como antes. Un lo siento. Una promesa. Y luego el olvido. Esa noche no hice nada especial. Simplemente me senté con mi madre. Viendo un programa antiguo, escuchando la televisión. Escuchando a mi madre comentar algo de vez en cuando. Algo muy cotidiano. Y fueron precisamente esas pequeñas cosas las que me trajeron más paz que cualquier otra cosa. Hacia las 9 de la noche, sonó el timbre. Mi madre y yo nos miramos. Sin decir una palabra, ambas supimos quién era. Mi madre se levantó y fue a abrir. Yo no me escondí en la habitación, como la última vez, sino que me quedé sentada en el salón, con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, como esperando algo. La puerta se abrió. Allí estaba Rodrigo. La luz del pasillo le daba de lleno, acentuando su rostro cansado, su pelo despeinado, las ojeras, la camisa arrugada. No tenía el aspecto pulcro de siempre. Entró, me vio y se detuvo en seco. Elena. Su voz se había vuelto más baja. Le miré con calma, sin rabia, sin tristeza. Simplemente ya no como antes. Dio unos pasos hacia mí, como si quisiera acercarse, pero se detuvo. ¿Por qué estás aquí? La pregunta de siempre, pero esta vez no respondí de inmediato. Le miré durante unos segundos y luego dije en voz muy baja. ¿De verdad no lo sabes? Él guardó silencio. Su mirada estaba perdida, exactamente igual que las veces anteriores. Pero esta vez no sentí lástima. Elena, si es por esas pequeñas cosas, empezó a decir. Te pido perdón. Lo arreglaré, negué con la cabeza en silencio. Rodrigo, sabes que el problema no son las pequeñas cosas. Él me miraba en silencio. El problema es que, en tu corazón, yo nunca he sido importante. Se hizo el silencio. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Me levanté. No estoy enfadada contigo, pero tampoco quiero seguir viviendo así. Dicho esto, me di la vuelta. No para evitarlo, sino para terminar algo que se había alargado demasiado. A mis espaldas, oí cómo me llamaba. Elena. Pero esta vez, no me giré. En el momento en que me di la vuelta y me alejé, comprendí claramente que no era un simple gesto como las veces anteriores. No era el tipo de enfado que se calma con unas pocas palabras bonitas. Era un verdadero punto de inflexión. Un paso que, una vez dado, es muy difícil de deshacer. Precisamente porque lo entendía. Cada uno de mis pasos era lento pero firme. Sin temblores ni dudas. Como el de alguien que finalmente ha decidido soltar una carga que llevaba demasiado tiempo intentando soportar. A mis espaldas, oí a Rodrigo dar un paso rápido para seguirme. Y luego detenerse, como si quisiera retenerme. Pero no supiera cómo. Porque todas las palabras que antes usaba para hacerlo ahora se habían vuelto inútiles. Elena, para. Su voz era baja. No tenía la confianza habitual, sino una rara confusión. Me detuve. Pero no me di la vuelta.
Quería oír qué diría esta vez. Yo sé que me he equivocado, dijo, titubeando. Pero no puedes irte por cosas tan pequeñas. Cerré los ojos por un segundo. Una frase. Solo una. Pero fue suficiente para que lo entendiera. Aunque estuviera preocupado, asustado, en su mente, todo lo que yo había sufrido seguía siendo cosas pequeñas. Me di la vuelta y le miré directamente a los ojos. ¿De verdad crees que son cosas pequeñas? Él guardó silencio. Su mirada iba de un lado a otro. 3 años, dije lentamente. 3 años he vivido en tu casa. Me han olvidado una y otra vez. Tu hermana cogía mis cosas. Tu madre me trataba como a una extraña. Y tú siempre decías, no hagas una montaña de un grano de arena. Hice una pequeña pausa y pregunté, ¿para ti eso son cosas pequeñas? Bajó la cabeza, sin responder. Mi madre estaba detrás, sin intervenir. Pero su mirada seguía cada una de mis palabras, como si en silencio me diera la firmeza que siempre me había faltado. Elena volvió a hablar. No lo hacía a propósito. Simplemente. No lo pensaba tanto. Me reí en voz baja. No de él, sino de mi yo anterior. De la que creía que si pensaba un poco más, si aguantaba un poco más, todo se arreglaría. Exacto, asentí. Tú no pensabas. Y yo tenía que pensar. Pensar en qué decir hoy para que tu madre no se disgustara. Pensar en qué hacer para que tu hermana no me criticara. Pensar en cuándo callarme para que tú no te sintieras incómodo. Le miré. Mi voz se mantuvo firme. Yo pensaba en todos, menos en mí misma. El aire en la habitación pareció espesarse. Rodrigo estaba de pie, con los brazos caídos, sin reaccionar. Por primera vez, le vi sin saber qué decir. Elena dijo en voz muy baja. ¿Qué quieres que haga? Esa pregunta debería haber llegado hace mucho tiempo. Pero ahora, al oírla, sentí que ya era tarde. No quiero que hagas nada, respondí. Solo quiero que entiendas. Pero no puedes entender. Él me miró. Sus ojos empezaron a enrojecerse. Puedo aprender. Negué con la cabeza. ¿Cuándo aprenderás? ¿Cuando yo ya no quiera esperar? Después de esas palabras, ambos guardamos silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque todo estaba ya demasiado claro. En ese momento, intervino mi madre. Su voz era suave pero decidida. Rodrigo. Vete a casa. Él se volvió hacia mi madre, como buscando un salvavidas. Tía, hable con ella, por favor. Mi madre le miró sin reproche, pero también sin defenderlo. Yo no puedo vivir vuestra vida por vosotros, ni puedo decidir por Elena. Eres el marido. Tú mismo deberías saber en qué te equivocas. Se quedó de pie unos segundos más y finalmente asintió, sin decir una palabra más. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Esta vez, fue él quien se fue primero. La puerta se cerró. Ni gritos ni súplicas. Solo un silencio muy largo. Me quedé de pie un momento, y luego me senté en el sofá. La sensación era como si hubiera sobrevivido a un huracán. Pero, curiosamente, no sentía el cansancio de antes. Solo una ligereza que nunca había experimentado. Mi madre se sentó a mi lado. Sin preguntar de inmediato, solo me puso la mano en el hombro. ¿Cansada? Negué con la cabeza. No. Me siento ligera. Mi madre sonrió. Entonces, has hecho lo correcto. Esa noche no encendí el teléfono. No por miedo, sino porque ya no necesitaba saber qué pensaba él. ¿Qué hacía? Por primera vez en mucho tiempo, no vivía al ritmo de otra persona. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui con mi madre al mercado. El camino familiar. Los puestos de siempre. Las voces de los compradores y vendedores. El ruido de los coches. Todo era tan cotidiano, pero fue precisamente eso lo que me hizo sentir que estaba volviendo a la vida real, no a esa vida en la que intentaba mantener una imagen a duras penas. Mi madre caminaba delante, y yo detrás. De vez en cuando se giraba y me preguntaba, ¿quieres pescado? ¿Compramos estas verduras? Preguntas sencillas, pero que me reconfortaban. Porque por primera vez alguien me preguntaba qué me gustaba, sin condiciones. A mediodía, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, sonó mi teléfono. Miré. Era Rodrigo. No contesté. Un rato después llegó un mensaje. Lo siento, hablaré con mi madre.
Lo leí y dejé el teléfono. No respondí. No porque no le creyera, sino porque ya no tenía prisa por creer. Por la tarde me senté sola en mi habitación. Volví a abrir el cuaderno y añadí una línea más. Rodrigo ha venido. Sigue sin entender el problema. Dejé el bolígrafo, me quedé mirando la anotación un buen rato y luego cerré el cuaderno. Fuera, empezaba a anochecer. En la casa se encendió una cálida luz amarilla, creando un espacio acogedor. Todo lo contrario a los días que pasé en aquella otra casa, donde siempre había suficiente luz, pero faltaba calor. De repente lo entendí. Hay lugares en los que vives mucho tiempo, pero que nunca te pertenecen. Y hay lugares a los que basta con volver para sentir paz. Esa noche me acosté muy temprano, sin sueños, sin pensamientos, solo un sueño profundo, como si mi cuerpo por fin descansara de verdad. Y en algún otro lugar, lo sabía, una persona empezaba a comprender que esta vez yo ya no era la que volvería con una simple disculpa. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo completamente diferente. Ya no había llamadas insistentes que me hacían sobresaltar. Ni esa sensación de esperar un mensaje o una explicación. En su lugar, había mañanas que recibía con la suave luz del sol entrando por la vieja ventana, escuchando a mi madre trajinar en la cocina. Y de repente sentía una calma en el alma que hasta a mí me parecía extraña. Como si, tras una larga tensión, la cuerda de mi interior por fin se hubiera aflojado. Empecé a volver al trabajo. No deprisa, para olvidarlo todo, sino de forma lenta y consciente. Como reconstruyendo mi vida paso a paso desde las cosas más pequeñas. Y fue en esas horas de trabajo normal cuando comprendí que en algún momento había permitido que las emociones familiares ocuparan demasiado espacio en mi cabeza, hasta el punto de olvidar que yo también tenía mi propio mundo que necesitaba ser cuidado. En la oficina todo seguía igual. La gente reía, hablaba, preguntaba, nadie sabía que me encontraba en una gran encrucijada. Y yo no lo contaba. Porque esta vez quería que todas mis decisiones fueran tomadas por mí misma, sin la influencia ni los consejos de nadie más. A mediodía, recibí un mensaje de Rodrigo. He hablado con mi madre. Me quedé mirando las palabras un rato, sin sentir ni la emoción de antes ni la rabia. Solo curiosidad. Curiosidad por ver hasta dónde sería capaz de llegar esta vez. Un rato después, llegó un segundo mensaje. Mamá ha dicho que tendrá más cuidado. Sonreí para mis adentros. Más cuidado. 3 palabras suaves, pero tan familiares. Antes, al oír eso, ya me habría tranquilizado. Pero ahora entendía que algunas promesas se hacen no porque no sean sinceras, sino porque no son suficientes. No respondí, no para complicarle la vida, sino para que entendiera que las cosas ya no eran tan sencillas como antes. Esa tarde, mientras trabajaba, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. En la pantalla apareció: suegra. Miré la pantalla. Mi dedo se detuvo sobre el botón de respuesta. 1 segundo. 2. Y contesté: diga. Al otro lado de la línea hubo un momento de silencio, como si no esperara que respondiera. Luego se oyó la voz de Carmen. Esta vez, ya no tan aguda como la última vez, sino más contenida. Elena, ¿dónde estás? Respondí con calma. Estoy en el trabajo. Ah. Titubeó. Llevas varios días sin venir. La casa está muy vacía. No dije nada, solo escuché. La última vez continuó. Estuve demasiado brusca. Dije cosas que no debía. No me lo tengas en cuenta. Me sorprendió un poco. No por la disculpa, sino porque era la primera vez que oía de ella palabras así. Pero no me apresuré a ablandarme. Sí, lo entiendo, respondí suavemente. Bueno, pues ven a cenar este fin de semana. Prepararé lo que te gusta. Guardé silencio. Invitaciones como esa había oído muchas, pero nunca sentí que fueran realmente para mí. Estoy ocupada, respondí. No la rechacé directamente, pero tampoco acepté. Carmen suspiró suavemente. Elena, una mujer se distingue por saber mantener a la familia unida. No hay que hacer una tragedia de cosas sin importancia. Esa frase. Por fin había salido. Cerré los ojos por un segundo. Así que, aunque el tono había cambiado, los pensamientos seguían siendo los mismos. Sí, respondí solo esa palabra, sin discutir, sin explicar. La llamada terminó rápidamente.
Dejé el teléfono y miré por la ventana. Atardecía. El sol empezaba a ponerse. En mi alma ocurría lo mismo. Ya no había indignación, solo claridad. Esa tarde, al volver a casa, mi madre estaba sentada deshojando verduras. Le conté la llamada. Después de escucharme, mi madre no se sorprendió. ¿Qué piensas? Me senté a su lado. Cogí un manojo de perejil y empecé a ayudar. Pienso que tienen miedo. Mi madre asintió. Sí. Pero no tienen miedo de perderte a ti, sino de quedar mal, continué. Mi madre me miró con cierta satisfacción en los ojos. Me alegro de que lo entiendas. Suspiré. Mamá, ¿y si de verdad quisieran cambiar, por dónde empezarían? Mi madre no respondió de inmediato. Deshojó unas cuantas ramas más y luego dijo: por empezar a considerarte un miembro de la familia. Guardé silencio. Pero por ahora, continuó mi madre. No lo están haciendo. Asentí. Sí. Todo lo que hacen es intentar que vuelva a mi antiguo lugar. No cambiar ese lugar. Esa noche, volví a encender el teléfono. Había muchos mensajes de Rodrigo. Desde los más cortos, como ¿has comido?, hasta explicaciones más largas sobre cómo había hablado con su madre, que se esforzaría, que no quería perderme. Los leí todos, sin saltarme ninguno, pero no respondí de inmediato. No porque me hubiera vuelto insensible, sino porque estaba aprendiendo a no reaccionar en caliente. Dejé el teléfono. Abrí el cuaderno y añadí una línea más. Ha llamado la suegra. Hubo disculpas, pero la mentalidad no ha cambiado. Dejé el bolígrafo. Me quedé mirando la anotación un buen rato y luego cerré el cuaderno. Hace una semana todavía dudaba, sin saber qué hacer. Y ahora no tenía prisa, porque sabía que lo más importante no era lo rápido o lento que ellos cambiaran, sino que yo ya no volvería al camino de antes. Fuera ya era de noche. En la casa brillaba una cálida luz amarilla. Mi madre ya se había acostado, y yo me quedé sentada sola junto a la ventana, mirando el cielo oscuro. En mi alma ya no había la pesadez de antes, sino una conciencia muy clara de que todo seguía su curso, y que lo que me esperaba podría ser aún más complicado. Pero, al menos, esta vez no caminaría sola. En los días siguientes empecé a notar cambios muy claros. No en el exterior, sino en cómo yo misma percibía lo que estaba sucediendo. Antes, cada vez que llegaba un mensaje o una llamada de Rodrigo o su familia, mi corazón empezaba a acelerarse. Mi mente se llenaba de todo tipo de escenarios, desde la preocupación y la esperanza hasta la decepción. Ahora, cuando el teléfono se iluminaba, simplemente miraba, leía y lo dejaba a un lado. Sin prisa, sin pánico, como una observadora externa en lugar de una participante. Y fue precisamente este cambio lo que me hizo darme cuenta de que lo que se estaba desvaneciendo gradualmente no era el amor, sino la dependencia. Esa mañana llegué a la oficina antes de lo habitual. Me senté frente al ordenador, pero no empecé a trabajar de inmediato. En su lugar, abrí el cuaderno y releí todo lo que había escrito en los últimos días. Cada línea era como un recordatorio de que mis acciones no eran un capricho ni un enfado, sino un proceso de reevaluación. Un proceso por el que había pagado con 3 años de paciencia. En ese momento, sonó el teléfono. Era Rodrigo. Miré el número y decidí contestar. Hola, Elena. ¿Estás en el trabajo? Su voz era un poco contenida. Ya no tan segura como antes. Sí, quiero verte. Guardé silencio unos segundos. ¿Para qué? Al otro lado de la línea, titubeó. Quiero aclarar las cosas. Miré por la ventana. La luz de la mañana incidía en el escritorio, reflejándose en las hojas blancas. ¿Hablar de qué? De nosotros. Suspiré en voz baja. Si quieres hablar, habla ahora mismo. No dijo apresuradamente. Tenemos que vernos para eso. Pensé un momento. No porque no quisiera verlo, sino porque quería entender qué era lo que realmente quería decir. Está bien, dije. Esta tarde, en nuestra cafetería de siempre. Sí, allí estaré. La llamada terminó. Dejé el teléfono. En mi interior, no sentía la emoción de las citas de antes, sino la calma que precede a una conversación necesaria. Una que no evitaba, pero de la que tampoco esperaba nada. El día se hizo largo. Trabajé como siempre, pero de vez en cuando, la imagen de Rodrigo aparecía en mi mente. No la imagen de mi marido actual, sino la de aquel chico que una vez esperó por mí bajo la lluvia, que por mí discutió con su familia,
Y me preguntaba cuándo había desaparecido esa persona. Por la tarde, llegué a la cafetería 10 minutos antes. La misma mesa de siempre, en la esquina. Aquí habíamos hablado de todo. Del trabajo, de los amigos, de los planes de futuro. Y fue aquí donde una vez me cogió la mano y me dijo que nunca me dejaría sufrir. Me senté, pedí una bebida y esperé. Llegó puntual. Al entrar, miró a su alrededor y luego me vio. Su mirada se detuvo en mí por unos segundos, como si estuviera comprobando si realmente estaba allí. Se acercó y se sentó enfrente. La distancia era muy pequeña, pero al mismo tiempo, enorme. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Acabo de llegar. Una respuesta corta, sin las largas preguntas de antes. Asintió. Durante unos segundos, guardaron silencio. Finalmente, habló. Elena, he estado pensando mucho estos días. Le miré, sin decir una palabra. Sé que me he equivocado. Me acostumbré demasiado a tu paciencia y no me di cuenta. Fruncí ligeramente el ceño. Esas palabras las oía por primera vez. Pero de verdad que no pensé que fuera tan grave. Dejé el vaso sobre la mesa. ¿Y qué piensas ahora? Me miró. Su mirada era un poco indecisa. Pero aún así dijo: quiero que vuelvas. Me reí en voz baja. No de alegría, sino porque lo había previsto. ¿Volver? ¿Para qué? Se quedó un poco desconcertado. Volver para que sigamos viviendo como antes. Esa respuesta hizo que dejara de sonreír. Rodrigo, dije lentamente. ¿Ves el problema? Él guardó silencio. Quieres que vuelva, pero no eres capaz de decir que vas a cambiar. Bajó la mirada a la mesa. Lo intentaré. ¿Qué intentarás? Continué. Intentaré preocuparme más por ti. Negué con la cabeza. ¿Cuántas veces has dicho eso ya? No respondió. El problema no es si te preocupas o no, dije, sino que, en tu forma de pensar, yo nunca he sido una prioridad. Levantó la cabeza. Eso no es verdad. Si fuera una prioridad, no me habrían olvidado 3 veces seguidas. Si fuera una prioridad, no habrías dejado que Inés cogiera mis cosas. Si fuera una prioridad, no habrías permitido que tu madre dijera esas cosas sin defenderme. Le miré directamente a los ojos. Puedes decir que no fue a propósito, pero el resultado es el mismo. De nuevo, el silencio. En la cafetería sonaba una música suave, pero no podía aliviar la tensión entre nosotros. ¿Entonces qué quieres?, preguntó en voz baja. Pensé unos segundos. Quiero respeto. No de palabra, sino de hecho. Asintió. Lo entiendo. Lo miré. ¿De verdad lo entiendes? No respondió de inmediato. Lo intentaré. Suspiré en voz baja. No necesito que lo intentes. Necesito que cambies. Pronuncié estas palabras en voz muy baja, pero sentí en ellas una gran determinación. Me miró durante un largo rato. En su mirada había algo parecido a la primera vez que se daba cuenta de que todo se le había escapado de las manos. ¿Y si no puedo?, preguntó. No esquivé la pregunta. Entonces no volveré. Una respuesta clara. Sin rodeos, sin emociones. Bajó la cabeza, entrelazando las manos. Elena, no quiero perderte. Le miré. Esta vez, no sentí dolor, solo pena. Yo tampoco quiero perder el matrimonio, pero no puedo sostenerlo yo sola. Levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos. Dame más tiempo, por favor. Guardé silencio durante un largo rato y luego asentí. 1 semana. Durante esta semana no contactaré contigo. Y tú no me busques. Piénsalo tú solo. Me miró, como si quisiera decir algo más. Pero luego simplemente asintió. De acuerdo. No dijimos nada más. Me levanté. Él también se levantó. Elena. Me di la vuelta. Esta vez, no me decepciones. No respondí. Solo le eché una última mirada y me fui. Al salir de la cafetería, sentí la brisa nocturna. Traía frescor, pero me aclaró la mente más que nunca. Y supe que esta conversación no era el final, sino solo un punto de inflexión. Un punto desde el que todo tomaría una dirección completamente diferente. Después de aquel encuentro, volví a casa de mi madre en un estado muy extraño. No es que me sintiera completamente ligera, pero tampoco sentía la pesadez de antes. Era como la superficie de un lago después de que el viento ha amainado. Todavía hay pequeñas ondas, pero ya no hay olas furiosas, y en esa quietud, empecé a comprender.
La decisión de darle a Rodrigo una semana no fue porque aún tuviera grandes esperanzas, sino porque quería darme tiempo a mí misma para ver las cosas con más claridad, sin dejarme llevar por las emociones del momento, ni aferrarme a los recuerdos del pasado. Esa noche dormí muy profundamente, sin sueños, sin despertarme a medianoche como en los días anteriores, y a la mañana siguiente, al despertar, sentí que mi mente estaba mucho más clara, como si, después de mucho tiempo, por fin hubiera descansado de verdad. Y cuando salí de la habitación y vi a mi madre regando las flores en el balcón, con la luz de la mañana incidiendo en su pelo ya canoso, de repente sentí que todo en mi interior se calmaba, y ya no tenía esa sensación de confusión de antes. ¿Ya te has despertado?, preguntó mi madre dándose la vuelta. Sí. ¿Hoy trabajas? Sí. Mi madre asintió, sin hacer más preguntas. Pero yo sabía que me estaba observando para ver si dudaba, si cambiaba de opinión. Y quizás fue precisamente el silencio de mi madre lo que me dio más confianza, porque entendí que ella creía que yo era lo suficientemente lúcida como para decidir mi propio destino. Llegué al trabajo como de costumbre. Trabajé, participé en reuniones, hablé con mis compañeros. Todo transcurrió sin problemas. Nada fuera de lo normal. Pero dentro de mí se había producido un cambio muy claro. Ya no revisaba el teléfono constantemente. No me preocupaba si Rodrigo escribiría, sino que me concentré en mi trabajo, en aquello que en su día había descuidado. Y cuanto más trabajaba, más me daba cuenta de cuánto había perdido solo por mantener un matrimonio que en realidad no era sólido. A mediodía, me escribió Ana. ¿Te viste con él ayer?, respondí. Sí. ¿Y qué? Guardé silencio un momento y tecleé. Le he dado una semana. Ana guardó silencio unos segundos y luego escribió. Has cambiado. Leí eso y sonreí para mis adentros. Sí. Había cambiado. No porque de repente fuera más fuerte, sino porque entendí que si no me mantenía firme yo misma, nadie lo haría por mí. Por la tarde, mientras trabajaba, sonó el teléfono. No era Rodrigo, sino un número desconocido. Dudé un momento, pero aún así contesté. Hola Elena, soy yo, tu cuñada. Una voz familiar. Inés. Fruncí ligeramente el ceño, pero mantuve la voz tranquila. Sí, Inés. ¿Estás ocupada? No mucho. Ah, quería hablar contigo. Guardé silencio. Inés no se anduvo con rodeos. Me he enterado de lo que ha pasado estos días. No respondí. ¿No crees que ya es demasiado? Sonreí para mis adentros sin hacer ruido. La misma forma de ver las cosas. ¿Demasiado en qué sentido?, pregunté a mi vez. Inés titubeó un poco, probablemente no esperaba que le preguntara tan directamente. Bueno, marido y mujer viven juntos. Todos tienen sus momentos. Y tú te has ido a casa de tu madre y no contestas al teléfono. La gente de fuera lo verá mal. Me recliné en la silla, mirando por la ventana. ¿Quién es esa gente, Inés? Al otro lado de la línea se hizo un silencio momentáneo. Bueno, los parientes, los amigos, y yo soy de fuera o de la familia. Continué. Esta vez, Inés guardó silencio durante más tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Solo pregunto, dije suavemente. Porque si soy de la familia. ¿Por qué en las reuniones familiares nadie se acordaba de invitarme? El ambiente en la línea se tensó. Fue mamá, que se le olvidó. ¿3 veces seguidas se le olvidó?, volví a preguntar. Inés no respondió de inmediato. Elena, no le des importancia a esas tonterías. Suspiré en voz baja. Otra vez. Tonterías. Para ti puede que sean tonterías, dije. Pero para mí es la forma en que me tratan. Inés estaba perdiendo la paciencia. ¿Qué quieres decir? ¿Que la familia de tu marido te trata mal? No lo digo. Pero así es como actúas. La voz de mi cuñada se elevó. Te has ido a casa de tu madre. Has montado un escándalo. Ahora todo el mundo lo sabe. ¿Has pensado en Rodrigo? Al oír eso, de repente lo entendí con mucha claridad. En todo lo que decían, ni una sola vez había sonado la pregunta. ¿Y tú cómo estás? Solo él. ¿Qué dirá la gente? Inés, dije lentamente. ¿Y tú alguna vez has pensado en mí? Esa pregunta la dejó sin palabras. No necesito mucho, continué. Solo que me consideren un miembro de la familia. Pero parece que, desde el principio, nunca he tenido ese estatus. Inés suspiró profundamente. Piensas demasiado.
No negué con la cabeza. Antes pensaba demasiado poco. Esa frase la entendí yo misma con mucha claridad. Durante 3 años, yo misma lo había simplificado todo, para al final acabar sufriendo yo misma. Bueno, vale, dijo fríamente Inés. Si piensas así, no diré nada más. Pero te lo advierto, las mujeres que se comportan así, luego se arrepienten. Sonreí. Si hubiera seguido viviendo como antes, entonces sí que me arrepentiría. La llamada terminó. Dejé el teléfono. Ya no sentía la rabia de antes. Solo claridad, tan clara que ya no había nada que discutir. Por la tarde se lo conté a mi madre. Después de escucharme, mi madre solo hizo una pregunta. ¿No has dudado? Pensé unos segundos. No. Mi madre asintió. Eso está bien. Me senté junto a mi madre, apoyando la cabeza en su hombro. Mamá, siento que esta vez ya no tengo miedo. Mi madre me acarició suavemente el pelo. Cuando dejas de tener miedo, los demás empiezan a tenerte miedo a ti. Me reí en voz baja. Es verdad. Las llamadas, los mensajes, los consejos. Todo demostraba una cosa. Habían empezado a preocuparse. Pero no se preocupaban por mi dolor, sino porque ya no era tan fácil de controlar como antes. Esa noche, volví a encender el teléfono. Todavía había mensajes de Rodrigo, pero no había nuevos. No sabía en qué estaba pensando, pero sabía que esta semana sería la más importante. No solo para él, sino también para mí. Dejé el teléfono y apagué la luz. Tumbada en la oscuridad, escuchando mi propia respiración tranquila, de repente lo entendí. La paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos cara a cara. Y esta vez, estaba preparada. La semana pasó más rápido de lo que pensaba. No porque el tiempo realmente se hubiera acortado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no contaba los días esperando algo. No me preocupaba si Rodrigo cambiaría, no hacía suposiciones para luego decepcionarme. En su lugar, viví cada día de forma muy consciente. Iba a trabajar, volvía a casa, cenaba con mi madre, hablaba de los temas más cotidianos. Y fue precisamente en esa cotidianidad donde entendí que la sensación de calma era, en realidad, algo muy simple. Pero cuanto más se acercaba el 7.º día, más crecía en mí un sentimiento difícil de describir. No era preocupación ni esperanza, sino más bien como el de una persona que está ante una puerta y sabe que, en cuanto la abra, entrará en una nueva etapa. Pero es imposible predecir qué habrá detrás de ella. Esa mañana me desperté antes de lo habitual. No porque tuviera asuntos urgentes, sino porque el sueño no había sido tan profundo como en los días anteriores. De vez en cuando, las palabras de Rodrigo me venían a la mente. Dame una semana. Y me preguntaba qué habría podido hacer en esa semana. O si solo habían sido reflexiones que no se habían convertido en acciones. Mi madre, al mirarme desde la cocina, pareció notar algo inusual. Hoy es el último día, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Asentí. Sí. ¿Quieres reunirte con él? Pensé un momento. Sí. Mi madre no añadió nada más, solo asintió. Como si ya supiera la respuesta. Toda la mañana no pude concentrarme en el trabajo. Mis ojos miraban la pantalla, pero mis pensamientos estaban en otra parte. No pensaba en el resultado, sino en el proceso. En todo lo que había pasado en los últimos 3 años. En mí misma. En las veces que había elegido el silencio en lugar de hablar, la paciencia en lugar de la confrontación. Y esos pensamientos me hicieron comprender que, fuera cual fuera el resultado de hoy, yo ya había cambiado. Exactamente a mediodía, sonó el teléfono. Era Rodrigo. Miré el número y contesté. Hola. Elena, ¿estás libre hoy? Sí. Vamos a vernos. ¿Dónde? En casa. ¿Te parece? Me quedé helada un momento. ¿En casa? ¿En la casa de la que me había ido? Guardé silencio unos segundos y respondí. Está bien, espérame. La llamada terminó. Me quedé sentada un momento, luego me levanté, me cambié y me preparé para salir. Mis sentimientos ya no eran los de antes cuando iba a casa de mi marido. No había preocupación sobre cómo comportarme. ¿Qué hacer para que todo estuviera bien? Simplemente iba a enfrentarme a la realidad. Mi madre estaba en la puerta, mirándome. Recuerda una cosa, ¿sí? No tienes que demostrarles nada. Asentí. Lo sé. De camino, no puse música,
Simplemente conduje despacio, observando a los peatones. En mi cabeza, todo estaba muy claro. Sabía lo que quería y sabía lo que ya no iba a tolerar. Cuando llegué, la puerta ya estaba abierta. Dentro estaba Rodrigo. La casa era la misma, pero el ambiente era completamente diferente. No había ruido. No se oía la voz de mi suegra ni de Inés. Solo silencio. Un silencio que me hizo entender que hoy, quizás, habría una conversación de verdad. Entra, dijo con voz más grave. Entré y me senté en el sofá. Él se sentó enfrente. La misma distancia. Pero esta vez no había sensación de cercanía. ¿Cómo has estado estos días?, preguntó. Normal. Yo también. Una respuesta forzada. Guardé silencio, esperando a que fuera al grano. Respiró hondo. Elena, he pensado mucho. Sé que si todo sigue como antes, no volverás. Le miré, sin reaccionar. He hablado con mi madre y con Inés. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Y qué? Titubeó un poco y luego dijo. Les he dicho claramente que si siguen tratándote así no volveré a casa. Me sorprendió un poco. No por las palabras, sino porque las había pronunciado. ¿Cómo reaccionó tu madre? Esbozó una sonrisa amarga. No le gustó, pero tampoco se opuso tanto como pensaba. Seguí escuchando en silencio. También le dije a Inés que no vuelva a coger tus cosas sin preguntar y que te respete. Hablaba con más seguridad. Le miré. ¿Y eso es todo? Se quedó helado. También les dije que eres mi mujer, no una extraña. Esas palabras hicieron que apretara las manos involuntariamente. 3 años. Una frase tan simple, pero nunca la había dicho. Elena me miró. Sé que esto todavía no es suficiente, pero lo estoy intentando. Le miré durante un largo rato. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto. No inseguridad, sino miedo a perder. ¿Haces esto por miedo a perderme o porque me has entendido?, pregunté. Guardó silencio durante un buen rato. Al principio, por miedo. Pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que nunca te he entendido de verdad. Una respuesta directa. No perfecta, pero honesta. Suspiré en voz baja. ¿Recuerdas la primera vez que vine a tu casa? Asintió. Lo recuerdo. Estabas muy nerviosa, pero te dije que no te preocuparas, que siempre estaría de tu lado. Le miré. ¿Y dónde estabas después? Bajó la cabeza, sin responder. No necesito que vayas en contra de tu familia. Solo necesito que, cuando me traten injustamente, estés a mi lado. No delante. No detrás. Sino al lado. Levantó la cabeza. Lo entiendo, pero esta vez no te creeré solo porque lo digas, pronuncié con claridad. Voy a observar. Observar qué haces y cuánto tiempo eres capaz de hacerlo. Asintió. Estoy de acuerdo. El aire en la habitación se suavizó. Ya no había la tensión de antes, pero tampoco calidez. Solo claridad. ¿Entonces volverás?, preguntó. Guardé silencio durante un largo rato. Por ahora, no. Se quedó helado. ¿Por qué? Porque necesito tiempo. No para pensar, sino para ver, dije. Si realmente cambias, volveré por mi cuenta. Y si no, aunque vuelva, todo se repetirá. Me miró, sin decir nada, solo asintiendo. Lo entiendo. Me levanté. Me voy. Él también se levantó. Elena. Me di la vuelta. Esta vez no me decepciones. No respondí. Solo le eché una última mirada, y me dirigí a la puerta. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, no sentí la ligereza de la última vez. Solo calma. La calma de alguien que conoce claramente su camino. Tras esa reunión, volví a casa de mi madre en un estado muy particular. Ya no tenía los pensamientos obsesivos de antes. No sentía la necesidad de preguntarme qué hacer a continuación. Era como el estado de alguien que ha tomado decisiones importantes. No la decisión de irse o volver, sino la de quedarse quieta y permitir que todo muestre su verdadera naturaleza. Y ese quedarse quieta, que parecía pasivo, era en realidad lo más difícil, porque requería paciencia, lucidez y el valor de no dejarse llevar por cambios momentáneos. En los días siguientes, no contacté con Rodrigo, tal como habíamos acordado. No le escribí. No le llamé. Ni siquiera pregunté por él a través de otros. Porque entendía que si esta vez volvía a romper la distancia, todo volvería a su cauce anterior. Y todo lo que con tanto esfuerzo había mantenido hasta ahora perdería su sentido. Rodrigo tampoco me buscó. Ni un mensaje, ni una llamada.
Ese silencio al principio me sorprendió un poco, pero luego comprendí que era lógico, porque esta vez, quizás, él también estaba pensando de verdad, o al menos, intentando respetar mi petición. Una mañana, cuando me preparaba para ir al trabajo, mi madre me detuvo. ¿Estás libre hoy? Sí. Por la tarde puedo salir antes. Bien, entonces por la tarde vienes conmigo. No pregunté a dónde, simplemente asentí. Por la tarde, al terminar de trabajar, volví a casa, me cambié y salimos. Mi madre me llevó por calles conocidas, pero en lugar de girar hacia el mercado o el supermercado como de costumbre, siguió recto y se detuvo frente a un edificio no muy grande, pero limpio y cuidado. Miré la placa de la entrada. Despacho de abogados. Me sorprendió un poco. Mamá. Mi madre se volvió hacia mí. Entra. La seguí adentro. Un sentimiento muy extraño crecía en mi interior. No miedo, sino seriedad. Una mujer de mediana edad se levantó y saludó a mi madre. Teresa, ya estáis aquí. Mi madre asintió. Esta es mi guía. Asentí a modo de saludo. La mujer sonrió. Sentaos, por favor. Nos sentamos. Mi madre me miró y dijo muy lentamente. No te he traído aquí para que te divorcies. Miré a mi madre, sino para que entiendas claramente qué puedes hacer si lo necesitas. Guardé silencio. La mujer de enfrente empezó a hablar. Su voz era suave y clara. Me explicó sobre derechos, procedimientos, sobre cosas en las que nunca antes había pensado. No porque no me interesaran, sino porque siempre había creído que nunca las necesitaría. Escuché con mucha atención, sin perder detalle, no porque ya hubiera tomado una decisión, sino porque no quería seguir en la ignorancia. Más de una hora después, salimos de allí. De camino a casa, no dije nada. Mi madre tampoco preguntó. Solo cuando ya estábamos llegando, mi madre habló. ¿Qué piensas? Miré al frente. Pienso que tengo una opción. Mi madre asintió. Cuando tienes una opción, no te pueden acorralar. Lo entendí. Esta vez, mi madre no me enseñaba qué hacer, sino que me mostraba qué podía hacer. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, llegó un mensaje a mi teléfono. Era de Rodrigo. Me he mudado. Releí la frase varias veces, sin explicaciones, sin justificaciones, pero suficiente para que entendiera que había empezado a actuar. Un rato después, llegó un segundo mensaje. He alquilado un pequeño apartamento cerca del trabajo. No respondí. Pero algo se movió ligeramente en mi interior. No ternura, sino el reconocimiento de un acto concreto. No de palabras. Dejé el teléfono. Abrí el cuaderno y añadí una línea más. Rodrigo se ha mudado. Hice una pequeña pausa y añadí. Primer acto. Cerré el cuaderno. Sin pensar más. En los días siguientes, empecé a recibir más información, no de Rodrigo, sino de mi entorno, sobre cómo todo estaba cambiando de forma natural. Ana me llamó con voz sorprendida. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Rodrigo se ha mudado de verdad. Sí. Vaya, ya lo sabes. Sí. Madre mía, tienen a toda la familia revolucionada. Su madre está llamando a todo el mundo e Inés pone indirectas en sus estados. Escuchaba, pero sin reaccionar demasiado. ¿Y qué más? Dicen que Rodrigo ha dicho claramente que si no cambian, no volverá. Guardé silencio. En mi interior sentía algo parecido a una puerta que se acababa de abrir. Esa noche, cenando con mi madre, se lo conté todo. Después de escucharme, mi madre no se sorprendió. ¿Qué piensas? Pienso que lo está haciendo de verdad. Mi madre asintió. Pero no te apresures. Sonreí. Lo sé. Un solo acto no lo cambia todo, pero al menos es un paso. Esa noche, volví a coger el teléfono. No había más mensajes, pero no sentí que faltaran. No sentí la necesidad de preguntar. Simplemente sabía que esta vez todo iba por otro camino. Sin prisas, sin ruido, pero con claridad. Me acosté, mirando al techo. En mi cabeza ya no había las preguntas de antes, sino un simple pensamiento. Si una persona realmente quiere cambiar, empezará por los actos. No necesita hablar mucho, no necesita prometer. Y si esos actos son lo suficientemente duraderos, lo suficientemente reales, todo tendrá su respuesta por sí solo, y yo, esta vez, no correría detrás de él. Me quedaría quieta y dejaría que quien tuviera que caminar, caminara. En los días posteriores a que Rodrigo se mudara,
Mi vida continuó a un ritmo muy estable. No hubo grandes sobresaltos ni situaciones dramáticas, como la gente suele imaginar cuando un matrimonio está al borde del abismo. Al contrario, todo se volvió más silencioso, más profundo, como después de una fuerte lluvia, cuando ya no hay ruido de viento, sino solo pequeñas gotas que caen uniformemente del alero, lentas, pero claras. Iba a trabajar, volvía a casa, cenaba con mi madre, a veces charlaba con Ana. Y la mayor parte del tiempo restante me lo dedicaba a mí misma. Releía viejos libros, ponía en orden mis pensamientos confusos. Y fue precisamente en ese tiempo, aparentemente muy ordinario, donde sentí el cambio más profundo. No por parte de los demás, sino en cómo yo misma empecé a percibir todo a mi alrededor. Rodrigo no contactaba a menudo. Ya no había mensajes insistentes como antes. Solo de vez en cuando, una vez cada varios días, enviaba un mensaje muy corto. «¿Estoy bien?» o «Hoy he ido a ver a mi madre para hablar». Sin preguntas, sin exigencias. Simplemente informaba, y comprendí que eso era precisamente lo que necesitaba. Una distancia suficiente para que cada uno pudiera mirarse a sí mismo desde fuera. No para alejarnos, sino para dejar de apoyarnos inconscientemente el uno en el otro. Una tarde, mientras estaba con mi madre en el balcón, sonó el teléfono. Un mensaje de Rodrigo. «Hoy ha venido mi madre a verme». Lo leí, y me quedé helada por unos segundos. No de sorpresa, sino porque sabía que, tarde o temprano, eso tenía que pasar. Un instante después, llegó el siguiente mensaje. «Mi madre ha llorado». Suspiré en voz baja. En mi mente apareció la imagen de Carmen. Una mujer que siempre parecía tan dura, que siempre quería que todo fuera a su manera, pero que nunca se había enfrentado realmente a los sentimientos de los demás. Y quizás, esta era la primera vez que tenía que enfrentarse a la pérdida de control a la que tan acostumbrada estaba. No respondí. Simplemente lo leí. Llegó un tercer mensaje. «Mi madre ha dicho que si no vuelvo, ella no tiene hijo». Me quedé un poco helada, no de sorpresa, sino porque ya había oído esa frase antes, pero dirigida a otros, y ahora estaba sucediendo en su propia familia. Me quedé mirando la pantalla un buen rato y luego dejé el teléfono. Mi madre, que estaba sentada a mi lado, me miró. «¿Qué escribe?» Le enseñé el teléfono. Mi madre, al leerlo, no habló de inmediato. «¿Qué piensas?» Pensé un momento. «Pienso que este es el momento más difícil para él». Mi madre asintió. «Sí. Cambiar no es solo decir una palabra o hacer una cosa. Significa enfrentarse a aquello a lo que te has acostumbrado toda la vida». Guardé silencio. Comprendí que, para mí, la dificultad había sido irme, y para Rodrigo, quedarse, pero cambiando. Un rato después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, una llamada. Miré el nombre. «Rodrigo». Contesté. «Hola». Al otro lado de la línea no se oyó una voz de inmediato. Solo su respiración. Un instante después, habló. «Elena». Su voz era ronca. «No como antes». «Sí. Hoy. Hoy he entendido por qué estabas tan cansada». Guardé silencio, sin interrumpir. Cuando mi madre ha dicho eso, he comprendido cuántas veces has tenido que oír tú cosas parecidas. Su voz era lenta, sin prisas, pero cada palabra era clara. Cerré los ojos por un segundo. No para evitarlo, sino para contener las emociones. Elena continuó. «Lo siento». Esta vez, la disculpa sonaba diferente. No para calmar, sino para reconocer. No sé cómo de bien lo haré, pero no volveré a ser el de antes. Abrí los ojos, mirando a la oscuridad que tenía delante. «¿Dónde estás?», pregunté. «En la calle. Paseando un poco». «¿Has cenado ya?». Hubo una pausa corta, pero no incómoda. Elena dijo. «¿Puedes darme más tiempo?». No respondí de inmediato. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería estar segura de que esta vez no hablaba movida por las emociones. «El tiempo no es el problema», dije lentamente. «Lo importante es cómo lo usas». Él guardó silencio. «No necesito que seas perfecto. Necesito que no vuelvas a ser el de antes». Mi voz era muy baja pero clara. «Lo he entendido. Lo demostraré». Asentí, aunque él no podía verme. «Entonces, esperaré». No a ciegas, sino conscientemente. La llamada terminó. Dejé el teléfono.
Mi madre me miró. ¿Qué más ha dicho? Le he dicho que esperaré. Mi madre asintió, sin oponerse ni estar de acuerdo, simplemente aceptándolo. Esa noche no me dormí de inmediato. Salí al balcón, me quedé de pie mirando la pequeña calle, donde la luz amarilla de las farolas caía sobre la carretera, creando largas franjas de luz. Y en ese silencio, de repente comprendí que algunos matrimonios no se rompen por un gran evento, sino por una multitud de pequeños detalles, repetidos una y otra vez. Y algunos cambios no empiezan con promesas, sino con momentos muy reales y dolorosos. Cuando una persona se ve obligada a mirarse a sí misma, esta vez, yo no era la que intentaba retener, sino la que observaba. Y a Rodrigo, por primera vez, lo veía dar pasos de verdad. Después de esa llamada nocturna, las cosas no cambiaron al instante, como la gente suele esperar. No hubo un torrente de mensajes, ni promesas constantes, ni grandes gestos para demostrar nada. Al contrario, todo sucedió de forma lenta, casi silenciosa. Pero fue precisamente ese silencio lo que me hizo estar más atenta. Porque comprendí que si los cambios realmente venían de dentro, no serían ruidosos ni ostentosos, sino que se manifestarían en cosas muy pequeñas y regulares que requieren tiempo para ser notadas. Rodrigo cumplió su palabra. No me molestó. No intentó que volviera. Solo enviaba de vez en cuando un mensaje corto. No para preguntar, sino para informar sobre su estado, como si él mismo estuviera construyendo su nuevo ritmo de vida, independiente de mí, y eso, en realidad, me tranquilizaba más que antes. Un día, mientras estaba en el trabajo, sonó el teléfono. Un mensaje de él. Hoy he vuelto a ir a casa a hablar. Lo leí, pero no respondí. No porque no me importara, sino porque sabía que hay cosas que él debía hacer por sí mismo. No para que yo las viera, sino para que él realmente se enfrentara a ellas. Esa tarde volví a casa un poco más tarde. En cuanto entré, vi a mi madre sentada en el salón. La luz amarilla incidía en su rostro, creando una expresión pensativa familiar. Y en cuanto dejé el bolso, mi madre me miró, como si esperara que dijera algo. «Ha venido hoy», dijo mi madre. Me quedé helada. «¿Sí?» Su madre me ha llamado. Me acerqué y me sonté. «¿Qué ha dicho?» Mi madre me miró y dijo lentamente. «Ha dicho que Rodrigo ha ido hoy y han hablado largo y tendido, y que esta vez no ha cedido». Me sorprendió un poco. «¿No ha cedido?» «No». Mi madre asintió. «Ha dicho claramente que si no cambian su actitud hacia ti, él no volverá y no te obligará a volver». Guardé silencio. En mi mente apareció la imagen de Rodrigo, de pie en aquel salón familiar donde antes siempre había elegido el silencio, siempre intentando mantenerse en el medio para conservar la paz, y ahora por primera vez había elegido un bando. «¿Cómo ha reaccionado su madre?», pregunté. Mi madre suspiró en voz baja. Al principio se enfadó mucho, pero luego se quedó en silencio. Comprendí que ese silencio no era aceptación, sino el comienzo de la reflexión. ¿Y después? Y después se ha llevado el resto de sus cosas. Levanté la cabeza. ¿Se lo ha llevado todo? Sí. Mi madre me miró. Esta vez va en serio. Me quedé sentada sin decir nada. En mi interior no sentía alegría, como se podría pensar, ni alivio. Solo una sensación muy extraña, como si una pieza importante de esta historia por fin hubiera encajado en su lugar. Esa noche no recibí ningún mensaje de él, ni un informe, ni un relato. Pero sabía que estaba pasando por un momento difícil. No solo una mudanza, sino una salida de su antiguo modo de vida. Un enfrentamiento con su familia de una forma completamente nueva. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir a trabajar, llegó un mensaje de Rodrigo. «Ya lo he trasladado todo». Lo leí. Una sola frase. Pero entendí cuánto había detrás de ella. Un instante después, llegó otro mensaje. «No sé si he hecho lo correcto o no». Miré la pantalla y tecleé. No existe lo absolutamente correcto o incorrecto. Lo único que importa es si estás dispuesto a aceptar las consecuencias de tu elección. Lo envié. Por primera vez le respondí. No porque me hubiera ablandado, sino porque quería que entendiera que el camino que estaba tomando no era para complacer a nadie, sino para asumir la responsabilidad de su elección. Un rato después respondió. «Estoy dispuesto». No escribí nada más. No era necesario. Esa respuesta era suficiente.
En los días siguientes, todo empezó a cambiar de forma más clara. No por mi parte, sino por la de su familia. Mi suegra ya no me llamaba, ni escribía, ni preguntaba. Pero a través de terceros supe que ya no hablaba de mí como antes. Ya no había reproches, ni frases insistentes. En su lugar, había silencio. Un silencio incómodo, pero era una señal de que estaba empezando a reconsiderar las cosas. Inés también. Ya no había estados ambiguos ni pullas, como si todos estuvieran esperando a ver cómo acababa todo. Una tarde, mientras estaba sentada con mi madre, sonó el teléfono. No un mensaje, sino una llamada. En la pantalla apareció «Suegra». Miré la pantalla. Mi madre me miró. «¿Vas a contestar?». Pensé unos segundos y asentí. Contesté la llamada. «Diga». Al otro lado de la línea hubo un momento de silencio. Luego se oyó la voz de Carmen. Esta vez ya no tan aguda, ni tan brusca, sino más lenta, más baja. «Elena». Guardé silencio, esperando. «¿Cómo has estado estos días?». Una pregunta simple, pero era la primera vez que la hacía de esa manera. «Bien, estoy bien». «Ah». Una pausa. «Rodrigo ha venido hace poco, ha hablado conmigo». «Sí». «Ha hablado mucho». En su voz había una nota de tristeza. «Yo también he pensado». Apreté ligeramente las manos, no de nervios, sino porque estaba escuchando algo que nunca pensé que oiría. Elena continuó. «Quizás antes me equivoqué en algunas cosas». No respondí. No porque no la oyera, sino porque no quería precipitarme. «Si tienes tiempo, ven a cenar este fin de semana». Una invitación, pero ya no una orden, ni una obligación, sino una propuesta. Guardé silencio durante un largo rato. «Lo pensaré», dije. No la rechacé. Pero tampoco acepté de inmediato. «Está bien, piénsalo». La llamada terminó. Dejé el teléfono. Mi madre me miró. «¿Qué piensas?». Suspiré en voz baja. «Pienso que las cosas están cambiando». Mi madre asintió. «Pero recuerda, los verdaderos cambios se prueban con el tiempo». Sonreí. «Lo sé». Esa noche, me tumbé en mi habitación, mirando al techo. En mi cabeza ya no había las preguntas de antes, sino un pensamiento muy claro. Todo iba en la dirección correcta, no según mis deseos, sino de la forma más natural, cuando cada uno se ve obligado a mirarse a sí mismo. Y esta vez, ya no tenía que esforzarme. Aquel fin de semana llegó de forma muy corriente, sin presagios especiales, sin excesiva emoción, sin la sensación de pesadez de las veces anteriores que había entrado en aquella casa. Simplemente, una mañana como todas las demás. Me desperté, hice la cama, me lavé la cara y luego me senté a desayunar con mi madre. Escuchaba el tintineo de la cuchara en el plato, el hervor del agua en la tetera. Esos sonidos familiares me calmaban más que cualquier palabra de ánimo. Mi madre no preguntó si iría o no. Solo cuando me levanté, me vestí y cogí el bolso. Me miró. En su mirada no había interrogación ni preocupación, sino una confianza muy ligera. Me dijo. Asentí. Sí. De camino, no pensé demasiado. No imaginé qué pasaría, no preparé respuestas, porque esta vez no iba allí para demostrar que tenía razón ni para buscar aprobación, sino simplemente para ver hasta qué punto todo había cambiado. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. No la abrí yo misma, como antes, sino que allí estaba mi suegra, Carmen. Estaba de pie en el umbral, sin decir nada, solo me miró por un segundo, y se apartó un poco. «Entra, hija». Esas dos palabras, hija, sonaron muy bajo, pero fueron suficientes para que entendiera que algo había cambiado. Entré. La casa era la misma, pero el ambiente ya no. No había ruido de televisión ni gritos, todo estaba más tranquilo. Inés, que estaba sentada en el salón, al verme, se levantó. «¿Has venido?». En su voz ya no había la acidez habitual. Era normal. Asentí. «Sí». Rodrigo salió de la cocina. Su mirada se detuvo en mí, sin prisa, sin evitarla, de forma muy directa. «¿Has venido?». «Sí», una sola frase. Pero ya no había la distancia de antes. Me senté en el sofá. Nadie dijo nada de inmediato. Un silencio. Pero no incómodo. Simplemente, todos parecían estar adaptándose a su nueva posición. Mi suegra fue a la cocina y trajo una bandeja con fruta.
La puso sobre la mesa. Come. La miré y dije en voz baja. Sí. Gracias. Ya no había coacción ni sensación de deber, sino una reacción natural. El almuerzo de ese día no fue muy abundante, no tan ostentoso como en las reuniones anteriores, pero todo estaba en su justa medida, lo suficiente para sentir que había habido preparación, que había habido cuidado, no por aparentar, sino de verdad. Nos sentamos a la mesa. Mi suegra me sirvió un trozo de pescado. Pruébalo. Lo he hecho con una receta nueva. Me quedé helada un momento y luego asentí. Sí. Nadie hablaba en voz alta. Nadie reía a carcajadas. Pero cada pequeño gesto, cada palabra tranquila, me hacía entender que eso era lo que una vez había querido. No la perfección, sino el respeto. Durante la comida, Inés tampoco hizo comentarios ambiguos ni lanzó miradas críticas, solo hacía de vez en cuando preguntas muy normales. ¿Has estado muy ocupada en el trabajo últimamente? Respondía. Sí. Como siempre. Ya no había sensación de confrontación, ni de defensa. Simplemente una conversación. Después de comer, todos volvieron a reunirse en el salón. Nadie inició la conversación hasta que habló mi suegra. Elena. La miré. Sí. Guardó silencio un momento, como buscando las palabras. Rodrigo me ha contado muchas cosas últimamente. Asentí. Sí. Yo también he reflexionado. Su voz no era fuerte, pero sí clara. En algunas cosas me equivoqué. No respondí. Solo escuché. Me acostumbré a la vieja forma de vida, a que todos debían hacer las cosas como yo quería, y no me di cuenta de lo que tú tuviste que pasar. El aire en la habitación se volvió más denso. Si todavía puedes, dale una oportunidad a nuestra familia. Esas palabras no eran una exigencia ni una orden, sino una propuesta. La miré a ella, luego a Rodrigo. Él guardaba silencio, solo me miraba, sin presionar, sin intervenir. Suspiré en voz baja. No necesito disculpas, dije. Necesito que las cosas sigan como hoy. No un día, sino durante mucho tiempo. Mi suegra asintió. Lo entiendo. No puedo prometer mucho, pero me esforzaré. Cuñada, si en algo me equivoqué antes, perdóname. La miré. No te guardo rencor. Pero tampoco lo olvidaré. Esa respuesta no era para complicar las cosas, sino para dejarlas claras. Entonces habló Rodrigo. Elena. Me volví hacia él. No me atrevo a decir que todo será perfecto de inmediato. Pero no volveré a dejarte sola. Su voz no era fuerte, pero sí firme. Le miré durante un largo rato y luego asentí. Volveré. No porque me haya ablandado, sino porque he visto cambios. No perfectos, pero reales. Esa tarde, al salir de la casa, esta vez no para irme, sino para prepararme para volver. Ya no sentía la pesadez de las veces anteriores, ni la preocupación. Solo una calma muy clara en el alma. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque sabía que, esta vez, si surgían problemas, no me callaría. De camino a casa, pasé por casa de mi madre. Estaba sentada en el porche. Al verme, sonrió. ¿Cómo ha ido? Me senté a su lado. Fue Elfo. Mi madre me miró sin sorpresa. ¿Lo has pensado bien? Sí. Mi madre asintió. Entonces ve. Pero recuerda. Me volví. Sí. Esta vez no eres la que aguanta. Sonreí. Lo sé. Esa noche, al volver a la casa familiar, al dejar mi bolso en el mismo sitio, ya no me sentí como una invitada, como antes, sino como una persona que entraba con una postura clara, una postura que no me habían dado otros, sino que yo misma me había ganado. Rodrigo estaba en la puerta, mirándome. Bienvenida de nuevo. Le miré. No he vuelto siendo la misma. Asintió. Yo tampoco. No dijimos nada más. Pero ambos entendimos que un matrimonio no se sostiene con la paciencia, sino con el cambio de ambas partes. Y si uno no da pasos, el otro, por mucho que se esfuerce, no puede sostenerlo. Y yo, esta vez, ya no era la que olvidan. Al escuchar esta historia, lo que queda en la memoria no es quién tuvo la razón y quién no, sino cómo una mujer se detuvo a tiempo para no perderse a sí misma. Algunos matrimonios no se rompen por una infidelidad o grandes crisis, sino que se agrietan por las cosas más pequeñas. Un olvido, un desprecio, un silencio. Y así se repite hasta que una persona ya no sabe para qué vive. Lo que valoro en Elena no es que se fuera, sino cómo se fue.
de forma consciente, sin montar escándalos, sin buscar venganza, sin pretender derrotar a nadie, sino simplemente preservando su propio valor. En la vida conyugal, a menudo se piensa que la paciencia es un sacrificio. Pero en realidad, si la paciencia no tiene límites, ya no es un sacrificio, sino autodestrucción. En cuanto a Rodrigo, sinceramente, no es una mala persona, pero su error es muy común. Se acostumbró tanto a la paciencia de su mujer, que empezó a darla por sentada. Muchos hombres no son infieles, no se comportan de forma abiertamente mala, pero inconscientemente se mantienen al margen de los sentimientos de sus esposas, y solo al perderlas empiezan a aprender a cuidar de ellas. Rodrigo tuvo suerte de darse cuenta a tiempo, y, lo que es más importante, empezó con actos, no solo con palabras. Y la suegra y la cuñada tampoco son personas absolutamente malas. Simplemente vivían según un viejo patrón, donde la nuera debe saber cuál es su lugar, aguantar, adaptarse, olvidando que una familia no puede ser fuerte si solo se esfuerza uno. Esta historia nos enseña algo muy claro. ¿Quieres que te respeten? Primero, establece tus límites. Si no hablas, los demás piensan que estás de acuerdo. Si siempre vuelves, los demás piensan que nunca te irás. Pero no hay que entender esto como que ser fuerte significa necesariamente irse. Lo importante no es si te vas o te quedas, sino si sigues siendo tú misma cuando vuelves. Elena volvió. Pero ya no era la de antes. Y eso es lo más valioso. Si estás en una relación en la que constantemente tienes que ceder, constantemente te preguntas si la culpa es tuya, detente un momento. No para irte de inmediato, sino para ver dónde estás en tu propia vida. Y si esta historia te ha conmovido, no te la guardes. Compártela. Porque quizás en algún lugar haya otra persona que necesite el valor para cambiar. Como una vez lo necesitó Elena. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿habrías vuelto o habrías elegido otro camino?